Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida muy especial y les invito a quedarse porque, estoy seguro, les encantará lo que tenemos preparado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que si son fanáticos de las series turcas, les va a volar la cabeza. Hablaremos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos actores que cuando se juntan en pantalla, la magia ocurre. Sí amigos, hoy vamos a desglosar la increíble química entre Engin y Tuba, y cómo su complicidad en pantalla nos deja, literal y figuradamente, sin palabras. Prepárense porque vamos a analizar los momentos clave, las miradas que lo dicen todo y ese magnetismo innegable que han sabido capturar en cada proyecto que comparten. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, empecemos. Vamos a hablar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos pilares de la actuación turca, cuyas colaboraciones han dejado una huella imborrable en nuestras pantallas. Desde Kara Para Aşk hasta sus trabajos más recientes, la conexión entre ellos es palpable, tangible, algo que trasciende las palabras. No es solo una cuestión de talento individual, que ambos poseen en abundancia, sino de cómo ese talento se amplifica cuando trabajan juntos. Es como si existiera un lenguaje secreto entre ellos, un entendimiento que va más allá del guión, que se manifiesta en cada gesto, en cada diálogo, en cada pausa. Recuerdo perfectamente cómo Kara Para Aşk, o Amor de Contrabando, nos cautivó a todos. Omar y Elif, sus personajes, se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y gran parte de eso se debió a la química explosiva entre Engin y Tuba. No eran solo dos actores interpretando roles, eran dos almas que parecían resonar en la pantalla. La forma en que sus miradas se encontraban, esa tensión sutil que se sentía en el aire cuando estaban cerca, la manera en que sus voces se complementaban en los momentos de conflicto y ternura, todo creaba una atmósfera casi mágica. ¿Se acuerdan de esas escenas donde las palabras sobraban y todo se decía con una simple mirada? Engin con su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas, y Tuba, con su elegancia, su profundidad y su vulnerabilidad, formaban un tándem perfecto. Era una danza de miradas, de silencios cargados de significado, de esos pequeños gestos que construían una relación creíble y apasionante. Pero su química no se detuvo ahí. Han colaborado en otros proyectos y en cada uno de ellos, esa chispa se ha mantenido viva, evolucionando, adaptándose a los diferentes personajes y a las distintas historias. Lo fascinante de su conexión es su versatilidad. No es un cliché que se repite, es una fuerza que se reinterpreta. Cada vez que los vemos juntos sentimos esa familiaridad reconfortante, pero al mismo tiempo, nos sorprenden con nuevas facetas de su relación en pantalla. Es como ver a dos músicos virtuosos improvisando juntos, saben exactamente cuándo subir la intensidad, cuándo dar un paso atrás, cuándo dejar que el otro brille, pero siempre creando una melodía armoniosa y cautivadora. ¿Y qué hace que esto suceda? Pues creo que hay varios factores. Por un lado, ambos son actores increíblemente dedicados y profesionales. Se nota que investigan a fondo sus personajes, que entienden las motivaciones y que se entregan por completo a cada escena. Esta seriedad en su trabajo se traduce en una autenticidad que el público percibe y valora. Además, creo que existe un profundo respeto mutuo entre ellos, tanto a nivel profesional como personal. Esta buena relación se refleja en la pantalla, permitiendo que esa conexión genuina florezca. No hay egos chocando, sino una colaboración donde ambos se apoyan para dar lo mejor de sí. Otra cosa que he notado, y esto es algo que a menudo pasa desapercibido pero que es crucial, es su habilidad para la comunicación no verbal. En muchas de sus escenas las miradas, los roces, las posturas corporales transmiten más que 1000 palabras. Engin tiene esa forma de mirar que puede ser intensa, vulnerable, protectora, todo en un instante. Y Tuba con esa serenidad y esa fuerza interior que proyecta, complementa a la perfección esa intensidad. Es una comunicación sutil, pero tremendamente efectiva. Piensen en esas escenas de reconciliación, o en esos momentos de duda donde uno confía en el otro. No necesitan gritar o gesticular de forma exagerada. Un simple asentimiento, una mano que busca la otra, una mirada de comprensión, y nosotros, como espectadores, sentimos todo el peso de esa conexión. Y hablemos de las escenas de conflicto. Porque no todo es romance y ternura, ¿verdad?
Sus peleas, sus discusiones, también tienen una carga dramática impresionante. Pero incluso en esos momentos de tensión, se percibe esa base de entendimiento. No son personajes que se odian sin razón, son dos personas con sentimientos complejos que luchan con sus circunstancias. Y esa complejidad, cuando la interpretan juntos, se vuelve absolutamente fascinante. Logran que nos preocupemos por ellos, que suframos con ellos, que queramos que resuelvan sus problemas. Otro aspecto a destacar es cómo sus personajes, incluso cuando son de épocas o contextos diferentes, siempre terminan teniendo esa chispa. Ya sea en la moda, en los dramas históricos o en las historias contemporáneas, la fórmula en Gintúba funciona. Han logrado que el público espere con ansias cada nuevo proyecto juntos, sabiendo que recibirán esa dosis de química que tanto nos gusta. Es una de esas parejas de pantalla que se convierten en un referente, en un estándar de oro para las colaboraciones actorales. Además, creo que es importante mencionar que esta química no se trata solo de atracción física, sino de una profunda conexión emocional y psicológica. Cuando vemos a Engin y Tuba interactuar, sentimos que sus personajes se entienden a un nivel muy profundo. Comparten un viaje, luchan por objetivos comunes, se apoyan en los momentos difíciles y celebran juntos los triunfos. Es esa construcción de una relación sólida, donde la confianza y la admiración mutua son pilares fundamentales, lo que realmente nos cautiva. No se trata solo de que se vean bien juntos, sino de que funcionan juntos a nivel narrativo y emocional. Y esta capacidad de generar esa conexión tan fuerte también se debe a la forma en que abordan los guiones. No se limitan a recitar sus líneas, las dan vida. Incorporan matices, subtextos, y esa espontaneidad que hace que sus interacciones se sientan reales y orgánicas. Es como si conocieran a sus personajes a la perfección y supieran cómo cada uno reaccionaría en cada situación, incluso los detalles más pequeños. Y cuando esa interpretación se combina con la de su pareja en pantalla, el resultado es una sinergia que nos atrapa. En resumen, la química entre Engin y Tuba es un fenómeno que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su talento individual, su profesionalismo, su respeto mutuo y su asombrosa habilidad para la comunicación no verbal son solo algunos de los ingredientes que hacen que su conexión en pantalla sea tan poderosa. Han creado personajes memorables y nos han regalado momentos inolvidables que perduran en nuestra memoria. Son, sin duda alguna, una de las parejas actorales más deslumbrantes que hemos tenido el placer de ver. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado por qué Engin y Tuba nos dejan sin palabras cada vez que aparecen juntos en pantalla. Desde la intensidad de Cara para Ask hasta la química que parece trascender cualquier proyecto, su conexión es un verdadero espectáculo. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta dupla actoral. ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Engin y Tuba? ¿Qué otros actores creen que tienen una química similar? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y antes de que se vayan, recuerden esa invitación que les hice al principio. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, entretenido o informativo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de las series turcas, que la magia de Engin y Tuba se extienda. Y lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.